Porque damos gloria al Señor por todo su amor, su cuidado, su bendición para con nosotros y su hermosa presencia, ¿verdad? Que hoy nos ha ministrado, nos ha bendecido y sabemos que nuestra adoración ha subido a su presencia, ¿verdad? Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, con toda nuestra entrega, con toda nuestra pasión. Vamos a orar en esta noche, como siempre, para que su palabra nos ministre, nos equipe, nos hable. Amoroso Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, siempre para pedirte que seas tú obrando en nuestro corazón, Señor. Por favor, trae esa abundancia de palabra a nuestra vida, háblanos, prepáranos, danos sabiduría, danos lengua de discípulos, Señor, lengua de sabios, Señor. Despierta nuestro oído para escuchar tu voz y seguirte, Señor, porque somos tu rebaño, somos tus ovejas, Señor, y tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Ayúdanos, papito lindo, a tener siempre aceite en nuestra lámpara, estar velando en todo tiempo, Señor, para escuchar la voz del amado. En tu nombre, que sobre todo nombre, bendice a tus hijos, Señor, a toda tu congregación hermosa que está en todas partes del mundo. Fortalécela, bendícela a cada ministro, Señor. Dales palabra, dales sabiduría, Señor. Danos de tu bendición, te lo pedimos. Necesitamos tu ayuda, Padre. Bendice a tus ovejitas, Señor, y hazlas crecer en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Esta noche preciosa quiero seguir compartiendo un poquito acerca de los arroyos. Se recuerda que hemos estado hablando y creo que hemos visto por lo menos dos, ¿verdad? El apostólico y el profético, que se relaciona. Yo le veo una relación muy importante con los ministerios y con las funciones que nosotros necesitamos recibir cada día, ser ministrados, y todo lo que podemos encontrar en ese río precioso, espiritualmente hablando, ¿verdad? Que Dios nos ministre y nos ayude. Y es muy interesante porque yo estaba viendo acerca de este arroyo que aparece en el 1308 como su nombre, Besor, y una de las cosas que significa es alegre, tener esa alegría. Y amados hermanos, todos nosotros necesitamos tener gozo en nuestro corazón, ¿verdad? El cristiano debe ser distinguido por tener gozo y alegría en su corazón. Creo que a ustedes les he contado esta historia, contó un hermano, que él fue a una iglesia en X país, pero cuando él fue a la iglesia, dice que él entró y se sentía aquella pesadez, se sentía aquella tristeza, algo no se sentía bien ahí, y se sentía una incomodidad. Estuvieron alabando la palabra y todo, pero él dice que se sentía una pesadez bien fuerte en el ambiente, una incomodidad tan tremenda. Cuando él entró en la puerta nadie lo saludó, ¿verdad? Entró, tomó su lugar y era alguna cosa, una indiferencia tan grande en ese lugar. Cuando él terminó el servicio, salió con un amigo y le dijo, mira, tengo sed, le dijo, ¿podemos comprar algo? Y él dijo, bueno, aquí no veo yo tiendas, pero ahí veo un lugar donde quizás vendan. Y cuando ellos estacionaron su carro, bajaron y entraron, era en una taberna. Y dice que cuando ellos entraron a esa taberna, los recibieron con aplausos, alguien llegó a abrazarlos, darle las manos y una alegría. Y les dijeron, miren, les invitamos una bebida. Y ellos se quedaron viendo asustados y les dice, miren, nosotros no bebemos, nosotros somos cristianos. Entonces le dice, bueno, no se preocupen, si no beben una bebida sin licor pueden pedirla, nosotros se la invitamos. Y ellos estaban tan sorprendidos, le dieron la bebida, estaban sentados ahí, se preguntaban, pero ¿por qué lo recibieron así? Le preguntaron, miren, ¿por qué ustedes no recibieron así? Dijeron, es que en este lugar es costumbre, cada vez que alguien viene, de recibirlo así. Y él dice, increíble, pero me sentí más contento en una taberna que en la iglesia. ¿Sí? Entonces, porque el gozo y la alegría a veces se ha perdido en el corazón de muchos, pero que no se pierda en nosotros, hermano. Que siempre tengamos gozo y alegría y que las personas que vengan puedan recibir y sentir eso, que tenemos motivos suficientes para estar alegres, contentos, porque Dios es bueno, nos ha bendecido. ¿A cuántos de acá Dios los ha bendecido? Amén. Amén. ¿A cuántos el Señor los está bendiciendo? Amén. ¿A cuántos el Señor los va a bendecir? Amén. Entonces, hermano, que siempre haya gozo, alegría en nuestro corazón
y aún en los momentos difíciles, que Dios nos ayude, ¿verdad? A poder perseverar. Entonces ese río bien precioso, ese arroyo nos ministra esa alegría. Qué bueno cuando alguien se distingue por ese gozo, esa alegría, es contagiosa y es agradable estar con una persona alegre. Una persona alegre, hermano, normalmente no le ve el lado malo a todas las cosas, le busca el lado bueno, porque ese gozo, esa alegría trata de ver las cosas de un punto de vista distinto. Pero la persona que no tiene alegría es pesimista normalmente, va a tener un pesimismo muy tremendo y está lleno de un montón de cosas que lo aleja de lo que Dios realmente quiere en la vida de los hijos de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a ser ministrados por este río. Pero algo que obviamente es bien interesante y es la palabra que se desprende de acá. Ustedes la pueden ver, ponen arroyo o ponen ese numeral 1308 y cuando ustedes miran juntamente ahí, la palabra que está después de esta es la 1319. Y miren todo lo que dice esa palabra que se desprende acá. Quiere decir anunciar buenas nuevas, predicar o ser un mensajero. Pero noten que primeramente dice alegre. O sea, todo esto hay que hacerlo ¿cómo? Con alegría. ¿Y quién es el ministerio que lleva buenas nuevas? Que predica y que lleva un mensaje. Es el evangelismo. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros tener esa alegría en nuestro corazón de evangelizar con la ayuda de Dios. Mañana vamos a salir con la ayuda del Señor, ¿verdad? A repartir la invitación, volarte la palabra. Y creo que es un buen punto para que el Señor nos ministre hoy, nos prepare también para que mañana lo hagamos con alegría y con gozo. Amén. Entonces quiero tal vez mencionar algunas cosas antes de entrar al tema, pero miren dónde aparece esa palabra 13:19. En 1 Crónicas 16:23 dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad. Esa es la palabra proclamad, es esa palabra de dar buenas nuevas, que también quiere decir acá, proclamad de día en día su salvación. Por eso es que tiene una relación con el ministerio de evangelismo, porque dice que nosotros debemos de proclamar ¿qué? Su salvación. Debemos de dar buenas nuevas, debemos de predicar ese mensaje con alegría, hablando de ¿qué? De la salvación del Señor. El Señor quiere que todos sean salvos, dice que todos procedan al arrepentimiento. Pero en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice que todo el mundo cante al Señor. Cuenten día tras día cómo Él nos da la victoria. Miren cómo dice acá. Entonces, ¿cuántos creen que están en victoria? Amén. Estamos en victoria porque Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Jesucristo venció por nosotros muchas cosas y Él nos da la capacidad también de seguir venciendo otras. Entonces hay victoria en Jesús, hay victoria en el Señor y eso es lo que debemos de anunciar. No hay derrota. El cristianismo no es una vida de derrota, sino una vida de gloria en gloria, y dice de triunfo en triunfo. Entonces quizás hay cosas en la vida donde tú has sentido como que te han derrotado o te has sentido derrotado, pero tienes que sacar eso de tu corazón, porque la Biblia dice que hay victoria en Cristo Jesús. Satanás, él piensa que puede derrotarte o quiere derrotarte otras cosas, pero es lo que no sabes, que en medio de todo lo que está haciendo para tu vida, el Señor te está fortaleciendo para que puedas vencer esas circunstancias. ¿O acaso Él no pensó que había vencido al Cordero en la cruz? Él pensó que lo había vencido, que Él no sabía la victoria sobre la muerte del Cordero, que se levantó entre los muertos y venció, hermano, muchas cosas. La maldición que estaba para nosotros, dice en Gálatas 3:13, ¿verdad? Nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Él nos redimió, nos salvó de muchas cosas, y especialmente porque no podíamos cumplir la ley, nos dio la victoria. Entonces todo eso, hermano, está encerrada en la bendición que Dios tiene para nosotros. En el Salmo 68:11 dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. ¿Quién dio la palabra? El Señor. ¿Qué dijo en su palabra? Que había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Entonces, hermano, cuando yo miro acá, en los últimos tiempos el Señor va a levantar un remanente fiel, un remanente tremendo, que va a llevar las buenas nuevas del Señor. Ahorita como que la iglesia está un poco dormida y no están como que muy evangelizando, ¿verdad? Pero Dios va a despertar a sus valientes
para que puedan llevar las buenas nuevas de salvación y que Dios nos encuentre a nosotros dentro de esta multitud compartiendo las buenas nuevas. Amén, porque el Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar al Señor de la mies para que envíe ¿qué? Obreros a su mies, que el Señor envíe multitud de obreros a su mies, a levantar la cosecha. Hemos ido entendiendo a veces a través de diferentes enseñanzas que esta generación pareciera que es la última cosecha, hermano, la última cosecha, porque el Señor está a las puertas y Él viene. Entonces, que nos encuentre trabajando como los obreros de la última hora, ¿verdad? Que imagínense cómo trabajarían ellos. La última hora tenían fuerza y tenían el pensamiento, hagamos todo lo que podamos para que nos paguen más, y trabajaron con ganas y hicieron mucho aún en esa última hora. Entonces, que Dios nos ayude a hacer mucho en esta última hora, de llevar las buenas nuevas. Amén, que en el cielo haya fiesta a causa de que un pecador se haya arrepentido. Pero quiero hablar quizás más algunas cosas de las cuales nos debemos de cuidar, que pueden ser muchas cosas que pueden impedir en nuestras vidas el que nosotros seamos sumergidos en ese río, sino ser habilitados. Que Dios nos ayude, hermanos. Le pido al Señor que Él ponga sobre nuestras vidas una unción de evangelista, de aquel hombre, de aquella mujer que le habla a las personas, que no tiene temor, que va a poder hacer las cosas en el nombre del Señor, y que Dios nos ayude en el nombre de Jesús, porque esa es parte importante de lo que la iglesia tiene que hacer. El Señor dijo, id pues y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles a guardar lo que os he mandado, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que les he enseñado. Pero Él dijo, id y vayan y hagan discípulos. Y para que se hagan discípulos, primero tenemos que presentarles el plan de salvación. Tienen que nacer de nuevo para poder convertirse en discípulos. Entonces es un llamado para nosotros. Y yo le pedí al Señor, cuando estaba viendo este tema, desarrollándolo, le decía, Señor, permite que en las iglesias se levante un grupo de evangelismo, que vaya a hacer la obra, que vayamos a hacer la obra con todo nuestro corazón, en el nombre del Señor, que echemos las redes, porque van a venir los peces. Amén. Confiemos en Dios. En 1 Samuel capítulo 30, verso 9, palabra de Dios para todos, dice, David se dirigió al arroyo de Besor, acompañado de 600 hombres. Ahí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Salió con un grupo de 600, pero 200 dice que no pudieron pasar. Se sentían como débiles y cansados para continuar. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidar nosotros? De la debilidad y del cansancio. Entonces, lo primero que quiero ministrar es esto, acerca de pedirle al Señor hoy que Él nos guarde y nos libre de toda debilidad de nuestra vida. Miren, en cuanto a la debilidad hay muchas cosas que nosotros debemos de entender, porque hay una debilidad que Dios permite que nosotros experimentemos y entendamos para que la gloria de Dios se manifieste. Ese es un tipo de debilidad que no es mala. ¿Se recuerdan? El apóstol Pablo dijo, Señor, yo ya he orado 3 veces para que este aguijón me sea quitado, mas tú me has dicho, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces esa debilidad es la que nosotros debemos de entender que podemos tener delante del Señor, para que su gloria sea en nosotros, para que nosotros nunca digamos, no, yo puedo esto, yo el otro, no, es Dios en mí. Yo no puedo hacerlo si Dios no está conmigo, porque no es con espada ni con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Entonces es reconocer esa debilidad de Dios y que es Dios en nosotros. Esa es una debilidad que no es mala, que debemos de entenderla, que es Dios en nosotros, que nosotros somos vasos de barro y que la gloria de Dios está en vasos de barro, dice el apóstol Pablo. Dios en nosotros. Entonces esa debilidad no. Pero la otra debilidad, esa debilidad en la que nosotros podemos, no es mala. Pero esta debilidad en la cual nosotros decimos que no podemos conquistar esto, sabiendo que Dios está con nosotros, esa hay que desecharla. Esa hay que quitarla de nuestra vida.
Ustedes saben por qué digo ese tipo de debilidad, una que es correcta y la otra incorrecta, porque ustedes saben que hay tipos de tristeza, pero por lo menos la Biblia menciona dos. El apóstol Pablo dice que hay una tristeza que va a traer sobre nuestras vidas arrepentimiento. ¿Han oído eso? ¿Verdad? Somos redarguidos, lloramos, sentimos tristes, nos lleva al perdón. Pero hay una tristeza del mundo que esa te lleva a la muerte. Empiezas a deprimirte, empiezas a decir yo no sirvo para nada, mejor que Dios me quite la vida, ya no quiero esto, y empiezas a entrar en deseos de muerte, ya no quieres seguir. Ese tipo de tristeza hay que desecharla. La otra que me lleva al arrepentimiento es hay que recibirla. Entonces de la misma manera, una debilidad en la cual estamos con el Señor, entendiendo que Él es con nosotros. Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a poder. Pero si tú estás conmigo, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entendiendo esa debilidad. La otra hay que desecharla cuando el Señor nos da a hacer algo y entonces empezamos a decir yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos quitemos ese yo no puedo en nuestras vidas. Todos nosotros aquí somos capaces de muchas cosas en Cristo Jesús. Entonces entendamos que el Señor viene y nos va a fortalecer para que salga toda debilidad. ¿Por qué fue que le atacaron la retaguardia a Israel? Creo que fueron las amalecitas, ¿verdad? Amalek. ¿Por qué le atacó la retaguardia? ¿Quiénes iban en la retaguardia? Los débiles y los cansados. Y por ahí atacó a Amalek. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado respecto a esta debilidad. Ahora bien, cuando uno empieza a escudriñar un poquito, por eso miren tan lindo el Señor y la palabra de Dios tan linda, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a escudriñar un poquito, miren, con un poquito que uno escudriñe, empieza a entender más cosas. Miren qué quiere decir debilidad. Dice ser frágil, ser frágil. Entonces, esa palabra frágil también tiene una relación con ser incurable. O sea, una persona frágil no sana, sino todo el tiempo está con esa herida abierta, con esa enfermedad espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay fragilidad en su vida, no se fortalece, entonces es incurable. Quiere decir quebrantarse y romperse. Esa persona se quebranta muy rápido, se rompe muy rápido frente a las circunstancias. Y algo que siempre he dicho yo y le he pedido al Señor poner por obra en mi vida, le digo, Señor, yo me imagino cuando llego así delante del Señor a orar, ahí me postro, ahí lloro, ahí gimo, y le digo, Señor, y descubro mi corazón. Pero ya cuando me levanto, me limpio mis lágrimas y tengo que enfrentar la situación, ahí ya no hay que estar tirado uno ni llorando, ahí hay que luchar. Delante de Dios puedes estar humillado pidiéndole, pero cuando te levantes en contra de la situación, debes de ser fuerte, no debes de ser frágil. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, dice, si quieren me lo pueden buscar, por favor. Ese Proverbios me lo estoy memorizando. Tengo en mi teléfono algunos versículos para memorizar y hay que ir memorizando más versículos, es muy bueno. Pero hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice, si en el día de aflicción no muestras carácter, entonces estás acabado. Y miren las distintas versiones. ¿Qué es lo que dice? Me gusta mucho cómo da a entender eso, que si en el momento de la aflicción, en el momento de la tribulación, no demuestras ese carácter, no demuestras actitud, desde ya entonces estás acabado. Entonces a las circunstancias, en ellas no tenemos que ser frágiles. Hermano, ahora el cristiano ha sido un cristiano de cristal, que por todo se quiebra tan rápido, por todo se ofende y a veces ya es incurable en su vida, ya no es restaurado, ya no es sanado, porque hay mucha fragilidad en su vida. Amados hermanos, nosotros nos debemos de fortalecer en el nombre de Jesús y quitar esa fragilidad frente a las circunstancias, frente a las cosas que nos tocan vivir. Hermano, ¿cómo pues nosotros podemos permanecer en una fragilidad de tal manera que los hijos de Dios, que los cristianos de Dios nunca demostraron verdaderamente ser frágiles en ese sentido? Yo estoy leyendo un libro acerca le llaman ellos los padres de la iglesia, que eran los que vinieron normalmente en la historia, que estuvieron cerca de los apóstoles, algunos dejaron algunos escritos. Y he estado leyendo alguno de ellos muy interesante, pero hay uno, creo que es Dermas, creo que se llama él, es un obispo y él va condenado a la hoguera
lo van a quemar, lo van a dejar, creo que con los leones, lo van a atacar las fieras. Y él empieza a decirle a los demás que es para él un honor poder llegar a ese lugar, para que él fuera destruido por las fieras. Dice que no dejen nada de mi cuerpo, yo quiero ser un sacrificio vivo a Dios. Y si en algún momento llegara a dudar, por favor, no atiendan a eso, sino que oren por mí, porque yo quiero ser un sacrificio. Es un honor morir por Cristo, es un honor morir por Él. Y creo que al final a él lo quemaron. Y lo quemaron y dice que lo iban a atar. Y él dijo, no me aten. Yo no voy a salir prácticamente de las llamas. Yo no me aten. Y ahí parado le prendieron fuego. Y dice que los que estaban viendo ahí, los testigos, dijeron, he ahí una ofrenda para Dios. He ahí un holocausto para Dios. Un olor fragante para Dios. De un hombre que demostró carácter en todo tiempo. ¿Qué pasaría si a nosotros nos llevaran a ese lugar? Si a veces con que el chisme del hermano, lo que me hicieron, lo que el otro, y ando frágil, ando llorando, dejo de ir a la iglesia porque tengo esto y ya no quiero, y soy tan frágil. ¿Qué pues va a pasar si viniera un momento difícil de esa manera? ¿Cómo podríamos soportar eso? Si no estamos dispuestos a algo que se le dice ofensa, pues, pero para mí hay cosas que no son ni siquiera ofensa. Yo le pido al Señor, amados hermanos, que en esta casa haya un pueblo que tenga un corazón fuerte, que sean aguerridos en Dios, que los han ofendido, los han maltratado, los han humillado, han hablado en contra de Dios, pero siguen adelante. Amén. Eso le pido al Señor. No un pueblo que todo el tiempo esté frágil, sino que avancemos a ello, que crezcamos en el nombre de Jesús. Hermano, no dice la Biblia que nosotros miremos el ejemplo que Jesús nos ha dado. Amén. ¿Qué ejemplo la del Cordero? ¿Qué ejemplo la de otros hombres en la Biblia tan tremenda como para que nosotros sigamos siendo frágiles? Hermano, miren, en el evangelismo se necesita tener carácter, porque ahí le dicen a uno de todo. Nos ha pasado, ¿verdad? No, gracias, no le reciben nada a uno. Y de repente uno bien contento que por ahí le recibe un papelito a alguien. Y cuando ya se va, mire, aquí está, no, su papel no quiero nada. Por favor, no estén poniendo eso en mi carro. Y bueno, dice uno, Señor, no me está rechazando a mí, te está rechazando a ti. Se requiere carácter, no ser frágil. Y en nuestro diario vivir, pedirle al Señor, hermano, yo oro porque el Señor te fortalezca y quite toda fragilidad de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mujeres y hombres fortalecidos en Dios. Que si de repente sucedió algo porque te tuvieron que corregir y todo, y te sentiste molesto un poco, pero ya saca eso y entiende que es para tu bien. Y sigue adelante. No, es que ya me regañó el pastor, mejor me voy de la iglesia porque no. Pero ¿por qué esa actitud? Porque somos frágiles. Y hay gente que demuestra fortaleza, pero ya en el momento se ve una fragilidad en su vida. Entonces que Dios nos ayude. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos en Dios? Amén. Que toda debilidad se salga en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que nos sumerja en ese río, hermano. Y quiere decir angustia. Esa palabra debilidad, que tiene una derivación de tener angustia, nos habla acerca de lamentarse. Y fíjense que dice también congelarse. Entonces la gente que se anda lamentando por todo el tiempo se congela, se enfría. ¿Por qué? ¿Dónde empezó? En la debilidad. O sea, el débil vive en angustia. Doña Angustia le dicen. Que el Señor quite toda angustia de nuestras vidas, todo lamento. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré. ¿Han oído eso? Gloria mía, gloria mía. Qué lindo. El Señor es experto en cambiar la angustia, hermano, en gozo, en alegría, en danza, en libertad. Entonces va a quitar toda debilidad. ¿Cuál es tu angustia? Porque, hermanos, nosotros nos angustiamos a veces por muchas cosas.
Todo lo contrario al río Besor, que es estar alegre. La angustia nos habla de tristeza, de lamento, de dolor, de congelarnos. Hermano, ¿cuántos estarán congelados ahorita? Porque están angustiados. ¿Y qué los angustia? Muchas cosas en la vida. Quiere decir rendirse. No te rindas, amado hermano. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Amén. Sigue adelante. Ya estamos cerca del galardón, hermano. Aleluya. No te rindas. No te puedes tú ahogar a la orilla del mar, hermano. Si ya avanzaste bastante, tienes que llegar en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, no nos rindamos. Y fíjense que algo bien tremendo, por eso les puse el numeral 1502, que es rendirse. O sea, ¿qué significa también rendirse? Los numerales que están al lado, pueden ustedes verlos y el significado. Pero el rendirse en el 1502, ¿saben qué quiere decir? Callarse. Callarse. O sea que cuando alguien se rinde, se calla. Hay mucha gente que predicaba el evangelio, pero se rindió. El enemigo lo rindió, el enemigo lo cayó. Y hoy ya no hablan del Señor. Tienen victorias pasadas y glorias pasadas, pero hermano, las glorias, nadie vive glorias pasadas. Es que yo antes evangelizaba, yo antes compartía. Así nos hemos topado con mucha gente. El enemigo los cayó, tapó la boca de ellos. Pero hermano, amados hermanos, ¿qué dice en 1 Juan capítulo 1 verso 1? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Juan. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros tocamos en cuanto al verbo de Dios, esto es lo que nosotros les predicamos. Nosotros, ¿cómo vamos a callar si todo lo que vimos, todo lo que oímos, todo lo que logramos palpar del verbo, cómo nos vamos a quedar callados? Entonces ahora bien, hermano, ¿cómo nosotros nos podemos callar si todo lo que hemos visto respecto al Señor que ha hecho en nuestras vidas, sus bendiciones, su amor, su cuidado, sus maravillas, sus milagros, cómo nos podemos callar entonces? No callemos, que el enemigo no te calle, hermano, no te rindas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sigue hablando la palabra de Dios, sigue predicando, aunque te tiemblen las piernas, sigue predicando y no te rindas. No te rindas, porque esa semilla que tú das va a caer parte también en tierra buena. Algunas entre espinas, pedregales, ¿verdad? Como dice, junto al camino, de espinas y pedregales. Pero otra va a caer junto al camino, a buena tierra. Entonces no desmayemos, no nos rindamos. La obra la hace Dios. Nosotros sembremos, nosotros lo reguemos, porque el que da el crecimiento es Dios. Entonces no nos rindamos, sigamos ahí compartiendo, porque si nos rendimos, eso es debilidad. No nos rindamos, hermano. Que Dios nos fortalezca. Lo segundo que debemos de ver es el cansancio, ¿verdad? Dice, no pasaron el río Besor porque estaban, ¿qué? Débiles y cansados. Entonces tenemos que tener cuidado con el cansancio en nuestras vidas. Una de las cosas que significa el cansancio es la carga. Y la carga nos habla de obligar, de estar obligados a algo, cargados a algo. Entonces, hermano, cuando nosotros nos sentimos obligados a hacer algo, es porque hay una carga en nuestras vidas. Y el Señor no quiere que nosotros estemos cargados, que no estemos haciendo nada por obligación. Qué feo es hacer algo por obligación, ¿verdad? ¿Cómo hace uno algo cuando está obligado a hacerlo? De mala gana. Lo hace haciendo caras y uno no lo hace bien. ¿O será que el que le delegaron a hacer algo, si se siente obligado a hacerlo, lo va a hacer bien hecho? Lo va a hacer por hacerlo, solo por salir del paso. Ahora bien, ¿eso le agrada a Dios? ¿Qué dice el Señor aún cuando nosotros damos? Ninguno dé por obligación o por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces ninguno lo dé o haga porque está cargado, porque está obligado a hacerlo. Así no quiere Dios.
Entonces, todo aquello que puede implicar en nuestra vida una carga, una obligación, que salga de nuestra vida. Y hermano, así hay gente que se siente obligada a evangelizar, cargada, siente una carga, una obligación. Por eso es que mucha gente no participa en el evangelismo, porque se sienten obligados. Y qué feo es tener eso en nuestro corazón. Hermano, si eso hubiera sentido el que nos habló de Cristo a nosotros, o no lo hubiera hecho porque se sentía cargado y obligado, entonces ¿cómo veníamos nosotros al Señor? Pero hubo alguien que lo hizo con todo su amor y nos rogó, nos insistió, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Os rogamos otra vez, como si el Señor mismo rogara por medio de vosotros, reconcíliense con Dios. Alá, hermano, eso solo Dios lo puede hacer en nuestro corazón. Que Dios nos ayude y que no sintamos una carga, porque miren, Faraón, figura de Satanás, es experto en cargarnos. Éxodo capítulo 1 verso 10 dice: seamos pues astutos para con este pueblo, no sea que en el tiempo de guerra se unan nuestros enemigos y peleen contra de nosotros y se vaya de la tierra. Pongámosles pues cargas. Y los llenaron de cargas para que no pensaran en ir a adorar al Señor, para que no soñaran salir de Egipto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con esas cargas que el enemigo nos quiere poner. Porque no estoy hablando solamente de tal vez algo donde uno siente cargoso hacer algo para el Señor. Es que, hermano, yo me siento cargado a predicar. Entonces, debe ser un deleite. Imagínense yo aquí bien cargado, bien enojado, obligado, predicando. No, debe ser un deleite en nuestro corazón. Todo lo que hagamos para ser un deleite. Pero cuidémonos de las cosas en lo natural, donde el enemigo a veces nos puede cargar y nos quiere llenar de esas cargas para que nosotros impidamos adorar al Señor. Hay mucha gente hoy cargada y por eso no adora al Señor, no busca al Señor, no le hace fiesta en el desierto, porque Satanás les impuso cargas y entonces ahora están cansados. Pero miren cómo es el enemigo, y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús y que nosotros no ignoremos sus artimañas. Pero miren, hermanos, ustedes por casualidad, solo por casualidad, díganme, ¿alguna vez han visto en la iglesia a alguien que se está durmiendo? ¿Han visto? Sí, hermano, yo he visto como 2 o 3 y a veces hasta 1 también, ¿no? Miren, yo entiendo si hubo una mala noche, ¿verdad? Porque todos a veces es una noche donde no pudimos dormir, hermanos, y luego el otro día otra vez a trabajar, venimos a la iglesia y aquí el cansancio, uno está luchando, ¿verdad? Con el cansancio, yo lo entiendo. Otros que se levantan obviamente muy temprano, tienen muchas actividades, yo entiendo ese tipo de cansancio. Pero hay gente donde el enemigo les mete ese cansancio y entonces en la iglesia están así. Pero ¿y cuando llegan a la casa qué empiezan a hacer? ¿No se han dado cuenta de eso? Yo he tenido testimonios de hermanitas que me dicen: ay no, pastor, si mi esposo cuando está en el servicio y la alabanza está cabeceando, cuando llega a la iglesia, a la casa, lo primero que hace es prender la tele y ¡pum! Con los ojos de búho ahí, nada de sueño. ¿No será que el enemigo está cargando ese corazón y esa alma para que no venga a hacerle fiesta al Señor, para que no reciba su comida y su alimento y su palabra? Entonces cuidémonos de ese tipo de cansancio. El cansado, parece que aquí ya no aguanta, llega a su casa y porque está cansado. Pues tengamos cuidado de ese cansancio donde el enemigo quiere impedirnos que alabemos y adoremos al Señor. Quiere decir afanarse. Ustedes saben que eso nos habla de las preocupaciones. Y hermano, hoy tantas cosas que vienen a preocupar nuestra vida. Nos viene a preocupar la economía, la salud, los hijos. Cuántas circunstancias en nuestra vida nos viene a preocupar. A veces hasta nos preocupa el clima, ¿verdad? Ya estamos preocupados por el clima de esta semana. Pero ¿quién controla el clima? Dios. Ustedes no se han dado cuenta, o soy solo yo o estoy mal, pero ustedes no se han dado cuenta que a veces dicen: mañana va a haber un calorón, y no hay. ¿No se han dado cuenta de eso? Porque el que tiene el control de todo es Dios. No nos afanemos, no nos preocupemos por el día de mañana, dice el Señor. Cada día tiene su propio afán. O sea, hoy ya tuviste un afán, una preocupación o algo, déjala ya mañana. No puedes vivir con los afanes del mañana, si el mañana no sabemos. Entonces que Dios nos quite toda preocupación. Y a veces uno se preocupa, ¿verdad? Ay, hermano, pero es que miren, el 4 empezamos con alabanza, ¿y cómo le hacemos? Ya estamos preocupados. A lo mejor hagamos lo que podamos con la ayuda de Dios. Dios sabe que lo estamos haciendo en el corazón. Y a todos nos tocó de algún momento despertarnos donde estábamos y ahí nos lleva el Señor. Pero no nos preocupemos.
No nos afanemos. Dios tiene el control de todo. Amén. Aleluya. Amén. Tanto que hablar de esto, hermanos, pero que Dios nos ayude. Quiere decir agotamiento. Obviamente nos habla de todo ese cansancio, pero algo que a mí me llamó la atención es que esa palabra agotamiento del Hebreo 84:43 quiere decir soledad. Entonces, cuidémonos de que el enemigo nos quiera aislar, que estemos solos, porque ahí en la soledad vienen los dardos para nuestra vida, viene un círculo de cansancio en la mente, en la soledad. Uno empieza a pensar cosas. Dice la Biblia que Israel en la soledad pecó contra Dios. Entonces, cuando en ese momento uno se aísla, entonces se siente agotado, el enemigo a veces le empieza a tirar dardos. Y hay gente que está cansada, pero no descansa en su mente. Y todo el tiempo está pensando esto y preocupado en esto. Y viene un agotamiento mental. Hay gente que está agotada en su forma de pensar. Por eso a mí me gusta mucho ese versículo que dice Isaías capítulo 26, verso 13, hermano, como me gusta. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Es un versículo que me gusta mucho y le pido a Dios vivirlo. Está diciendo que mantengas tus pensamientos en Dios. Si los mantienes en Dios tendrás paz. Si no los mantienes en Dios vas a vivir preocupado, vas a vivir agotado, cansado. Pues cuidemos nuestros pensamientos en el nombre de Jesús y que no entremos en ningún círculo vicioso, sino en los virtuosos que Dios tiene. Aprendamos a reposar en Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ir avanzando pues. Dice en Isaías 40:30, Biblia en lenguaje sencillo: los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y corregir sin fatigarse. ¿Cuántos toman ese versículo para su vida? Amén. Que Dios nos ayude, que confiemos siempre en Dios y Él renueve nuestras fuerzas. Amén. Amén. Bueno, 1 Samuel 4:17 dice: el mensajero, Hebreo 13:19, el numeral que hemos estado viendo, y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Se recuerdan? En ese momento fue cuando perdieron el arca del pacto con los filisteos, y ese día Elí también muere. Él se asustó, se preocupó de que el arca del pacto había sido quitada, y dice que como estaba muy pasadito de peso, cayó en la silla donde estaba y se desnucó. Y murió ese día él, y también murieron sus hijos, Ofni y Fines. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Israel huyó delante de los filisteos. Israel huyó. Entonces, ¿de qué nos debemos de cuidar? De huir. De huir. Cuidémonos de huir. Y fíjense que cosas tremendas cuando hablemos esa palabra de huir. Miren, ¿qué quiere decir huir? Quiere decir separación o dividir. Separación o dividir. El que huye, ¿qué hace? Se separa. Se separa. Divide. El que huye, divide. ¿Y qué pasa cuando hay división? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Si hay división en una ciudad, la ciudad no permanece. Si hay división en una aldea, la aldea no permanece. Si hay división en una casa, la familia no permanece. Entonces, luchemos para que el Señor nos ayude a permanecer unidos. Amén. Y no huir, no separarnos, no causar divisiones dentro de nosotros. El mundo tiene un dicho que dice: divide, ¿han oído? Y vencerás. Cuando se divide algo, se puede vencer. Entonces cuidémonos de las divisiones, hermano. Pidámosle a Dios que en nuestro corazón mantengamos siempre muchas unidades. Hay unidades en la Biblia que Dios nos habla que debemos de tener esa unidad y debemos de cuidar todo ello. Y no darle lugar al enemigo, a las divisiones y a las separaciones, porque esto nos habla de huir. Entonces, no huyamos delante del enemigo, aunque la guerra es dura. No huyamos. Quiere decir vagar.
Y es bien tremendo porque en Hebreos 3:10 dice, este pueblo siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mi camino. ¿Se recuerda? Siempre anda vagando, es decir, siempre anda huyendo en su corazón y no han conocido mi camino. La palabra de Dios para todos dice, nunca han conocido mis caminos. Nunca, imagínense, han conocido mis caminos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo andan vagando, todo el tiempo andan huyendo. Entonces, hermano, nosotros tengamos cuidado y pidámosle al Señor para no huir, no separarnos, no andar vagando en nuestro corazón acerca de la enseñanza que tenemos que tener. Porque hay gente que huye de eso, no le gusta ser enseñado, no le gusta aprender. No, hermano, es que mire, no, es que mejor no. Y como que se separa de la enseñanza. Y entonces, ¿cómo va a tener palabra para dar? Ustedes se pueden dar cuenta que todo lo que hemos oído en un momento dado, nosotros lo compartimos, ¿o no? ¿Cuántos aquí han compartido alguna vez un ejemplo que vieron, una historia? Todos aquí. Le puede compartir al incrédulo una historia y le empieza a contar uno, mira, es que esto y esto y esto, y a uno le sirve, pero ¿dónde lo oyó? En la unidad de la iglesia, donde se imparte la palabra, donde tu corazón no anda vagando para que aprendas la enseñanza del Señor. Pero como dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Que su corazón andaba vagando y nunca conocieron sus caminos, nunca conocieron su enseñanza. Entonces tengamos cuidado de andar vagando en nuestro corazón. Cuando vengamos a estudiar la palabra, a oír la palabra, estemos atentos. Porque hay muchos que están acá, pero su corazón está vagando. Y entonces no salen edificados, no entienden, no comprenden la palabra. Pero cuando uno pone atención, hermano, a uno se le queda. Si uno pone atención, uno aprende. Y su corazón deja de andar vagando. Entonces, por favor, hermano, aplica tu corazón siempre a oír la palabra de Dios, a entenderla, a escucharla o a escudriñarla después, pero que tu corazón no ande vagando. Porque cuando el corazón anda vagando, uno anda distraído. Y entonces uno anda pensando en otras cosas y uno no es edificado. Entonces ahí uno como que está en esa situación de vagar en la vida, en el corazón. Entonces, amén. Que el Señor nos ayude, porque debemos de estar ocupados en las enseñanzas del Señor y de cómo poder llevar las buenas nuevas a la gente. Una de las cosas que les aconsejo es, imagínense que ustedes están evangelizando a alguien, ¿qué le dirían? Imagínense eso, pónganse a pensar. No, yo le diría esto, el otro. Y si saltan versículos bíblicos, apúntalos. Y en el momento, dilos y vas a ver cómo vas a fluir de una mejor manera. Yo escuché el testimonio de un pastor que conozco, lo aprecio mucho, hermano Pastor Santiago, allá en la zona 6 en Guatemala, que el Señor lo siga usando. Pero él dice que él anhelaba predicar y le pedía al Señor que lo llamara, y él quería. Entonces él dice que él, cuando él salía así afuera en su casa, él venía y juntaba, creo que piedras o no sé cómo, y en un árbol que estaba ahí, y ahí se ponía a predicar él solito. No, el Señor dice así. Dios dice en su palabra. Y él empezó a hablar solito ahí, predicando y predicando. Y hermano, después el Señor lo llamó. Pero miren el anhelo que había en su corazón. Él no andaba vagando en su corazón. Él andaba preocupado en ese sentido de buscar la enseñanza del Señor, la sabiduría de Dios. Entonces, no andes vagando en tu corazón. Porque eso es andar huyendo de la enseñanza de Dios. Ya oímos que Jonás huyó, ¿verdad? Este miércoles. Estamos como Jonás, nos estamos huyendo. Quiere decir faltar, ¿se recuerdan en Hebreos 10:25? ¿Qué dice Hebreos 10:25? No, algunos están faltando a sus reuniones. Y eso no está bien. Congreguémonos, animémonos y exhortémonos unos a otros. Y más ahora que vemos que el día del Señor se acerca. Entonces, ¿qué dice? Algunos están faltando de sus reuniones y eso, ¿qué dice? No está bien. No está bien que estemos faltando en las reuniones. Entonces, el que falta es porque está huyendo. Tenemos que evitar el estar faltando. ¿Amén? Amén. Entonces, ese es el tercer enemigo, el huir. Vamos a avanzar a este rápido. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Hebreo 3:19. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Miren, todo eso podrían ustedes investigarlo, pero dice, súbete sobre el monte, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Pero luego dice, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vivo, ved aquí al Dios vuestro. Entonces, cuando yo miro acá algo que está implicado en esto, el Señor dice, es levántate y no temas. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado?
vencer el temor. Sí. Todo temor se ha quitado en el nombre de Jesús. Que el río de Dios venga, porque hermano, una de las cosas que tiene el evangelista es que tiene valor, tiene valentía. Ahora hay algo bien tremendo, pero miren pues, hay gente que es valiente, ¿verdad? Pero pregunto yo, y yo me recuerdo que esta pregunta también la hizo el apóstol un día, ¿ustedes creen que el valiente nunca tiene miedo? ¿Ustedes creen que el valiente, o sea, a mí no me da miedo? Uy. No, el valiente allá adentro tiene temor, pero va y hace lo que tiene que hacer con ese temor. Entonces, ¿qué es ser valiente? Que aunque tengamos algo, vamos y lo hacemos. Eso es ser valiente. Fíjense que yo hace años, y me recuerdo, hace obviamente muchos años, estaba apenas en tercero primaria, tercero, cuarto, algo así. Y entonces recuerdo que estaba ya para salir ya habíamos salido de clases, pero nos tardamos un poquito más, el profe se tardó un poco más. Y entonces mi hermano me estaba esperando, siempre me iba a esperar, o yo lo esperaba y nos veníamos juntos de estudiar. Y entonces mi hermano me fue a esperar y estaba así parado. Y yo ya estábamos saliendo, cuando recuerdo que un amigo de la clase, pero tal vez no amigo, porque uno no muy le hablaba a ellos, a algunos de ahí, de cuando uno estudiaba, pero era bien grande, ese sí parecía goleado Nefi, era grande el jovencito, el muchacho, el niño, ¿verdad? Y entonces yo estaba delante de él y me recuerdo que me empujó, pero me empujó así, y yo me le quedé, no me le quedé bien, era grande. Y entonces yo me recuerdo que vi a mi hermano y mi hermano se asustó. Cuando yo vi a mi hermano saqué valentía. Aquí me estaba viendo mi hermanito, yo me estaba viendo mi hermano. Y entonces lo vi, lo agarré, ¡pum! Y lo empujé, pero así. ¿Y qué le dije? ¿Y qué pues? ¡Ay, qué! Me dijo, venite pues, le dije, lo vuelvo a agarrar, hermano. Y le pegué como 3 empujones. Pero así, apenas lo moví. Pero cuando él me vio que yo estaba dispuesto a pelearme, le dio miedo, y lo vi en sus ojos que le dio miedo. Cuando vi que le dio miedo, no, hombre, hermano, entonces yo me crecí, ya me crecí, ¿qué pues? Y le empiezo a patear el bolsón, ¡pum! Pero yo le pateaba